sobre David. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado David y su espíritu perdonador. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, y también estaremos consultando otros pasajes para reflexionar en lo que Dios tiene para nosotros, como el segundo libro también de Samuel, capítulo 19. Negarnos a perdonar a otros daña nuestra relación con Dios. Es el principal y el más grande daño que produce. Jesús dice en Marcos, capítulo 11, Marcos capítulo 11, verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí lo que nos está diciendo el mismo Señor es que si en el momento en que estamos orando viene a nuestra mente la imagen verbal de alguien que debemos perdonar, Él dice, hazlo. O de otra manera, no recibiremos el perdón de Dios. Ahora, antes que alguien se vaya a confundir, aclaramos que el perdón al que se habla o al que se hace referencia aquí no es el perdón que tiene que ver con nuestra salvación, lo que podríamos llamar el perdón eterno de Dios, porque la Biblia es clara en muchos otros pasajes de que la salvación no es por obras y que la salvación, una vez que la tenemos, no la podemos perder. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor aquí? Es lo que podríamos llamar el perdón relacional, que tiene que ver con nuestros pecados cometidos diariamente, que si persistimos en ellos y no los confesamos a Dios y le pedimos perdón, puede interrumpir el gozar de la comunión con nuestro Dios. A eso también se refiere el Señor cuando en Mateo capítulo 6, verso 14 y verso 15, dijo estas palabras: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando tomamos la decisión totalmente equivocada de erigir un monumento en nuestro corazón al rencor y a la amargura, nuestra relación con Dios se va a afectar. Tal vez usted esté pensando, pero pastor, es que esa persona no se lo merece. Bueno, el perdón no se trata de eso. No le otorgamos el perdón a alguien porque necesariamente lo merezca, simplemente porque Dios lo manda. Recuerden el Evangelio. Recuerden de qué se trata el Evangelio. Ninguno de nosotros merecíamos su perdón. Y Él por gracia nos lo otorgó. Ahora, no hacerlo, independiente, aparte de dañar nuestra relación con Dios, nos convierte en víctimas de nuestra falta de perdón. Es como aquel que se toma veneno y espera que sea el otro el que se muera. Es escoger una existencia miserable, controlada por el resentimiento y la amargura, y eso no es lo que Dios quiere para ti y para mí. Estoy hablando de esto porque es precisamente
lo que nos ocupa en esta reflexión de hoy sobre la vida de David. Una de las cualidades que adornó su vida fue su espíritu perdonador. Y quiero aclarar que no por eso dejó de ser humano. David era humano, muy humano. Ustedes recordarán también que David tuvo sus lunares, su lado oscuro. Vamos a ver en este mensaje varias ideas que me gustaría compartir con ustedes. Primero, un ejemplo de perdón, lecciones que necesitamos aprender o que podemos aprender. En segundo lugar, un ejemplo de increíble dominio propio, algunas advertencias oportunas y en último lugar, dos principios finales que pueden hacernos más fácil perdonar. Primero, un ejemplo de perdón, lecciones que necesitamos aprender. Es realmente extraordinario cuando escudriñamos la palabra, cuando la exprimimos. No importa que se trate del Antiguo Testamento e historias que sucedieron hace tanto tiempo, en un contexto y una cultura totalmente diferente a la nuestra. Pero sus principios son atemporales. Las lecciones que podemos aprender no pierden su vigencia, porque el ser humano, sin importar dónde viva y cuántos años hayan pasado, es el mismo. Ubicándonos en la historia, David había pecado. Pecó con Betsabé. Mandó a asesinar a su esposo Urías. Y esto desató lo que podríamos llamar una reacción en cadena. Natán le dijo, tu hijo morirá. Y así fue. Le dijo además, tus esposas serán utilizadas públicamente. Y así ocurrió. Tus hijos se van a volver contra ti. Y pasó. Su hijo Absalón conspiró contra él, usurpó el trono. Y ahora, en este momento, Absalón se encuentra gobernando como rey. Y David huyendo. Podemos decir que aquí estaba en su punto más bajo. En otras palabras, había llegado a tocar fondo. Vivía un momento de profundo dolor, angustia y cierto grado de desesperación. Los sentimientos de culpa lo están oprimiendo. Y es en este terrible momento en que aparece un sujeto llamado Simei. Y aquí está la primera lección que encontramos. En ocasiones, las ofensas y las heridas pueden ocurrir en los momentos de mayor vulnerabilidad. Lo diré en otras palabras. Los Simei pueden aparecer en nuestros peores momentos. Si ustedes recuerdan, en el mensaje anterior vimos algunos amigos de David. Pero Simei es todo lo contrario. Alguien lo llamó un asno que le gustaba patear al que está en el suelo. Y creo que esa descripción es muy fiel a quien realmente era Simei. Y es importante que lo mantengamos en mente para poder entender algunas cosas que suceden con relación a David y a él. En el segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 5, dice, y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda.
Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿Quién era Simei? Bueno, Simei era un pariente lejano de Saúl. Simei era de la tribu de Benjamín. Simei era un tipo con una lengua peligrosa y llena de veneno, del veneno que se inocula por medio de las mentiras y la exageración. Permítanme leer este versículo tal como aparece en la versión La Biblia al Día. Dice así: largo de aquí, asesino sanguinario. Jehová te está pagando por haber asesinado a Saúl y a toda su familia. Primera mentira. Los que conocemos la historia sabemos que David no respetó muchísimo a Saúl y a su familia. Segundo, dice: tú le quitaste el trono. Otra mentira. Tercero: y ahora Jehová se lo ha dado a su hijo Absalón. Tercera mentira. Porque el Señor nunca le dio el trono a Absalón. Él se apoderó de él. Miren cómo este hombre va mezclando su odio con exageraciones y mentiras. Simei era el tipo de persona que emplea su lengua como golpes de espada. No sé si ha leído eso en la Biblia. Proverbios 12:18. Dice que algunas, quiero leerlo así como aparece. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y además de ser traidor, de ser un traidor mentiroso, que viene y le patea cuando está vencido y sin fuerza. Y aquí encontramos la segunda lección que necesitamos aprender. Las heridas u ofensas no solo vienen en el peor momento, sino que pueden llegar envueltas en el desagradable o con la desagradable cubierta de mentiras y exageraciones, haciéndolas más dolorosas. Este hombre no solo llega a David en el peor momento, sino que llega además con mentiras y exageraciones. No solo lo hiere, sino que es como alguien que le clava el cuchillo a otro y lo retuerce para que le haga el mayor daño. En ese momento se presenta alguien para defender a David. Verso 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Bueno, yo cada vez que leo este versículo me llama la atención esa expresión. Le quitaré la cabeza, una manera muy diplomática quizás de decir lo voy a decapitar. Pero lo dice esto: ¿cómo se atreve ese perro muerto? Perro muerto era una expresión para referirse a alguien que es indigno y despreciable. ¿Cómo un tipo como ese se atreve a maldecir al rey? Déjamelo a mí, le voy a cortar la cabeza de un solo golpe. Preste atención, porque en el momento de las heridas u ofensas, siempre tendremos a alguien que nos dirá cosas como esta: oye,
tú no tienes que hacer eso. Déjame ocuparme de él. Soy bueno para esto. O te vas a dejar. Tú tienes tus derechos. Esa persona no tiene por qué pisotearte. ¿No le suena familiar? Simei ha venido a David en un momento de adversidad. No solo le ha lanzado piedra y lo ha maldecido, sino que mintió 3 veces en su ataque personal. Y David no era perfecto, David se había equivocado, David había pecado, pero en este momento no había hecho nada para merecer ese ataque público. Y sin embargo lo ha recibido. Tenía toda razón para sentirse ofendido y vengarse de ese hombre, pero no lo hizo. Y esta es la tercera lección. Es precisamente cuando nos sentimos ofendidos que aparecerán otros echándole leña al fuego para complicar más las cosas. Estos eran los hijos de Sarbia, dispuestos a pelear, siempre dispuestos a pelear. Pero David se niega a tomar represalias. Verso del 10 al 12. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. De verdad que mientras yo leía esto, pensaba, este es un caso estupendo de estudio en cuanto al dominio propio. David está en el suelo y se presenta a Simei para darle puntapié. Pero en vez de defenderse, David le dice: quizás esto es de parte del Señor. ¿Por qué digo que es un increíble caso de dominio propio? Porque la paciencia y la contención de David en este momento fueron asombrosamente diferentes de su violenta reacción ante las ofensas y calumnias de Nabal. ¿Se acuerdan de aquello? En el primer libro de Samuel, capítulo 25, este hombre también le hiere. Su herida no fue tan grande como lo que le estaba haciendo Simei. Y David explota, decide acabar con ese hombre y lleva a todo su ejército para aplastarlo. Pero fue aplacado por la sabiduría de una mujer llamada Abigail. Pero ¿por qué ahora David actúa de manera diferente? Hay que entender que ahora es un hombre quebrantado, un hombre arrepentido de sus pecados, un hombre con un corazón lleno de gratitud por la abundante gracia que Dios ha derramado sobre su vida, otorgándole perdón. Y ahora me gustaría pasar a la segunda idea que quiero compartirles, un ejemplo de increíble dominio propio, algunas advertencias oportunas. Vamos a adelantarnos un poco más en el relato. El tiempo ha pasado, Absalón ha muerto, y aunque esto no era lo que quería David, el hecho ha sacado a Absalón del trono y el pueblo ha vuelto a David como su líder. Es de nuevo el rey y está atravesando el Jordán, llevando consigo los enseres de la familia otra vez hacia Jerusalén, para ocupar como rey legítimo su trono nuevamente. Está viviendo un día de gloria. Las cosas han cambiado radicalmente. Ahora David ha ascendido del nivel más bajo hacia la cumbre. ¿Y saben qué? Ahora se aparece de nuevo Simei. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 19, del 16 al 20. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió
con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl. ¿Se acuerdan quién era Siba? Con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. En un momento vamos a pensar un poco más en estas palabras de Simei. Pero creo que cuando David escuchó esto, pudo haber recordado, no hacía muchos años, que él había dicho más o menos lo mismo ante Natán. A diferencia de Simei, no queda la menor duda en las Escrituras de que David las dijo genuinamente. Perdonar resulta más fácil cuando recordamos que nosotros también caemos y que Dios nos ha perdonado. Simei está tendido sobre la tierra. Delante de David está diciendo: he pecado. Verso 21. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Bueno, Abisai no le está diciendo a David que ignore a Simei. Lo que le está diciendo es: David, este tipo te pateó cuando estabas en el suelo. David, patéalo tú ahora. Pero ¿qué dice David? Verso 22. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Para que hoy me seáis adversario. ¿Ha de morir alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. David no se deja llevar por este consejo. De la misma manera que no se dejó llevar por los insultos que una vez recibió de Simei. Su capacidad y fortaleza para perdonar es un ejemplo. Ahora, la pregunta es: ¿estaba realmente arrepentido Simei? Realmente no lo sabemos. Yo me inclino a pensar que es de dudar. Y aquí tenemos la primera advertencia. Actuar con dominio propio y otorgar perdón a alguien no significa ingenuidad o confianza ciega en esa persona. Alguna gente por ahí repite una y otra vez como un mantra esto: si perdonas pero no olvidas, realmente no has perdonado. Para ellos el perdón es como una especie de apagón mental donde se te borra el disco duro. Pero ¿saben qué? Yo no encuentro eso en la Biblia cuando habla del perdón de Dios para nosotros. Primero, Dios dice: no me acordaré más de vuestros pecados. Pero nosotros sabemos que eso no significa que Dios se olvidó. Se le borró la mente a Dios. El perdón de Dios para nosotros es que Él pasa por alto nuestros pecados. No necesariamente significa olvidar, no necesariamente, miren, este ejemplo lo he puesto otras veces. Si ahora viene alguien a usted y le dice: préstame $1000 que en un mes te lo voy a devolver, y tú se los prestas,
Pasa un mes, pasa 2, pasan 3 y el hombre no le devuelve el dinero hasta que usted se lo pide. Y le dice, no puedo, y ahí empieza un cuento tras otro. Vamos a imaginar que pasa un año y el tipo vuelve a donde está usted y te dice, préstame $1,000. ¿Usted se los prestaría? Ah, no, pastor, pero si lo perdoné la primera vez, tengo que prestárselo. Miren, les dije que había agarrado este pasaje y lo había exprimido, antes que alguien se me adelante con esto, porque es curioso lo que sucede aquí. El perdón no necesariamente significó ignorancia e ingenuidad por parte de David de quién era realmente Simei. Alguien en quien no se podía confiar en los momentos difíciles. Y aún así, con todo el derecho y toda la autoridad como rey, le perdonó la vida, aun cuando sus acciones eran dignas de muerte. En el libro de Éxodo, capítulo 22, verso 28, dice la Biblia, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. David estuvo dispuesto a lidiar con un personaje como Simei en su reinado, pero no podía poner esa carga sobre el reinado de Salomón, su hijo. Por eso más adelante, velando por la seguridad del reinado de Salomón y estando David en su lecho de muerte, que es cuando uno suele ser, o se supone que uno trata de ser lo más auténtico posible, escoger cuidadosamente lo que va a decir y a quién lo va a decir porque sabe que se va. ¿Qué hace David? Llama a su hijo y lo aconseja que castigue a Simei con su muerte. Antes que alguien pueda pensar, entonces realmente no lo perdonó. Perdón no significa ingenuidad o confianza ciega en esa persona. Este hombre era de naturaleza traicionera y desleal, como demuestra después al desobedecer al rey Salomón. Si usted quiere leer la historia completa, puede ir al primer libro de Reyes, en el capítulo 2, y ahí va a encontrar la historia sobre el final de Simei. Primera de Reyes, capítulo 2, del 36 al 46. Después envió el rey e hizo venir a Simei, el rey Salomón, y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra del rey es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a su siervo. El tipo se le olvidó lo que el rey le había advertido y su codicia era más grande que su propia vida. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová? Y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe que de cierto morirás. Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Era un tipo que no le importaba para nada
la palabra empeñada a Dios. Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mar sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Con la muerte de Simei quedaban eliminadas todas las facciones rivales que podían hacer peligrar el reino de Salomón. Pero sí, el perdón de David en aquel momento fue auténtico, al punto que estuvo dispuesto a lidiar con alguien en quien no confiaba y que podía poner en peligro su propio reino. Segunda advertencia, y aquí está la pregunta: ¿cómo pudo David perdonar en este momento a alguien como Simei? La segunda advertencia es: no será posible perdonar si no mantenemos nuestro enfoque vertical. Eso fue exactamente lo que hizo David. Hay algo realmente estabilizador en cualquier situación cuando intentamos verla desde una perspectiva vertical, en lugar de buscar un consejo horizontal. Voy a ilustrar esto con un ejemplo muy claro. José, alguien que no se dejó vencer por el resentimiento y la amargura, a pesar de que tenía suficientes razones para hacerlo. Él logró salir adelante en victoria porque se enfocó verticalmente en Dios, a tal punto que llegó a decir en Génesis capítulo 50, verso 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mantener el enfoque vertical es ver las manos de Dios en el asunto. José descansó en el soberano Dios, que siempre tiene un plan para el bien de sus hijos. David llegó a decir: ¿quién sabe si Dios lo mandó a que me maldijera? Mucho tiempo después, el apóstol Pablo, bajo la inspiración divina, escribiría una nueva versión de la declaración de fe de José. En Romanos capítulo 8, verso 28, están estas conocidas palabras: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿Quiere esto decir que todo lo que nos ocurre es bueno? No, por supuesto que no. El mundo es malo. Nosotros somos malos. El mundo es feroz, temible y desmoralizador. Y eso incluye grandes dosis de personas y experiencias muy negativas. Con todo, lo que quiere decir la palabra es que así como la maldad trata de destruir, Dios transforma nuestras pérdidas en ganancia. Hay que creerlo. Y no solo conocerlo. Tercera advertencia: solo estando conscientes de nuestro propio fracaso nos permitirá perdonar a otros. Lo diré claro: quien ha sido humillado y perdonado es buen perdonador. David sabía muy bien lo que era ser un pecador. David sabía de primera mano lo que era ser perdonado por el Señor. Aquellos meses horribles que vivió, en que se humilló delante de Dios, le hicieron madurar a David y lo convirtieron en una persona misericordiosa. Escuche esto: estar conscientes de nuestros propios defectos nos enseña a tener más paciencia con los demás.
Cuando somos orgullosos nos cuesta perdonar. Quienes nunca reconocen sus propias faltas tienen dificultad en comprender y perdonar el fracaso de los demás. Nadie logra ir adelante 100% de todas las veces. Dice Santiago, todos ofendemos muchas veces. Todos. Todos en una ocasión o en otra hemos hecho o dicho algo tonto o exagerado u ofensivo. Todos en algún momento u otro hemos necesitado el perdón de alguien. Creo que debemos ser totalmente francos. Nadie, absolutamente nadie, y eso incluye a quien está aquí, nadie está por encima del fastidio de nuestra condición humana. Nadie. Y cuando éste se apodera de nosotros, podemos llegar a ser tan desagradables, tan detestables y tan intratables como cualquier otra persona. Dos principios finales que pueden hacernos más fácil perdonar. A veces no es fácil. Y yo diría que en otras situaciones es imposible humanamente. Pero por eso tenemos al Señor. Todo depende de la magnitud de la ofensa y contra quién se comete. Miren, a veces una ofensa personal se puede llevar mucho mejor que una ofensa cuando hieren a alguien que amamos. Es duro, es difícil. Estos elementos que mencioné estuvieron presentes en David ayudándole a en su perdón a Simei. Pero me gustaría agregar dos principios que si los recordamos nos harán más fácil imitar el ejemplo de David cuando aparezca algún Simei en nuestra vida. Número 1, descansar en el poder transformador de Dios sobre el corazón humano. Él y solo Él puede transformar los corazones. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 16, verso 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Dios. Nos preguntamos alguna vez, ¿agradan mis caminos a Dios? Bueno, un camino a la luz de este contexto que agrada a Dios es un camino sin sentimientos como el rencor, el odio o la amargura. Tales emociones destruyen, envenenan. Y tengan la seguridad que viviendo intoxicados por estos sentimientos, no podemos relacionarnos con otras personas de manera amistosa. Esto nos convierte en lisiados. El rencor concibe rencor. El odio estimula el odio. La amargura alimenta a ambos. Nosotros no tenemos absolutamente ningún control sobre la persona que pueda mirarte o no hostilmente. Pero siempre nos va a quedar la opción de poder elegir qué actitud tomar. Puede que Dios no toque el corazón del adversario y que el conflicto quede resuelto. Pero sí puede usarnos a nosotros, empleando nuestra vida para reflejarle a Él y cambiar la actitud de los contrarios hacia nosotros. Hay personas que están decididas a no volver la página, pero nosotros sí tenemos que hacerlo. Hay una persona en mi vida que me costó muchísimo perdonar. Hubo un punto de mi vida en que logré liberarme de eso. No estoy hablando de una persona ajena. Estoy hablando de mi padre.
No porque haya sido mal padre conmigo en el sentido de que me haya ofendido o herido, nunca hizo eso directamente. Pero las decisiones que tomó destruyeron mi infancia y marcaron mi vida para siempre. Todos los días me pregunto, Señor, ¿lo he perdonado? Y si no, sana mi corazón. Bueno, Dios me dio la oportunidad de que sus últimos días los pasara conmigo, que cuando murió yo estuviera allí. Pero yo no recuerdo si esto lo conté una vez, hace unos años, estando aquí, estaba predicando en un funeral y hablé de mi padre. Y después que terminé se me acercó alguien que estaba allí y yo no me había dado cuenta. No les voy a decir si era un ángel o no, pero... Y se me acercó y me dijo, ¿puedo decirte algo? ¿Puedo decirle algo? Y yo le dije, sí, dígame. Dígame. Y aquel hombre me dijo estas palabras. Piensa, así me dijo. Yo había contado mi testimonio, me había contado de mi situación, y él me dice, piensa, tu padre no quería ser como era. Déjalo ir. Déjalo ir. Yo le dije, no, Dios sabe que yo lo perdoné. Y él me dijo, solo déjalo ir. Y aquel hombre se fue. No lo volví a ver más. Pero aquello se me quedó en la cabeza dando vueltas. ¿Y este hombre quién era? No sé. Tal vez era alguien que había vivido una vida de alcoholismo igualmente. Hay ofensas que son difíciles, pero cuando nosotros decidimos dejarlas ahí, eso nos destruye a nosotros mismos. Solo Dios puede cambiar el corazón humano. Cuando yo llevé a mi padre para el hospital, bajo los efectos del alcohol, lo que hacía públicamente era, en medio del hospital, decirme las ofensas más grandes que podía escuchar. En pleno hospital de la ciudad donde yo era pastor, donde todo el mundo me conocía. Y me acuerdo que una enfermera se me acercó y me dijo, pastor, déjelo. La gente lo conoce a usted. Y él está diciendo eso porque está alcoholizado. Eso me ayudó a seguir adelante con la situación. Y recuerdo que después me decía, ¿por qué todavía sigues aquí? Vete con tu familia. Atiende a tu esposa y a tus hijos. Yo puedo estar solo. Comenzó a cambiar totalmente, estando momentos antes de morir. No pasó mucho tiempo en que le dio un paro y luego le dio otro y se fue. Y nunca olvido que ese día lloré como un niño por haber visto todo lo que fue su vida y terminar de esa manera. Solo Dios podía cambiar su corazón. Como solo Dios puede cambiar el corazón de esa persona que quizás te ha herido tantas veces. Quizás fue el esposo que te prometió que iba a ser fiel y que iba a estar contigo hasta todo, para siempre, y un día lo. O aquella persona que dañó a alguien que amas. Solo Dios puede cambiar los corazones. Segundo principio, recuerda que la venganza pertenece a Dios.
David tuvo la oportunidad de cobrarse lo que Simei le había dicho. Llegó postrado y totalmente indefenso. David pudo haberle ajustado cuentas en ese momento y no lo hizo. Pero les voy a decir algo, tenemos una naturaleza inclinada al mal, donde el deseo de venganza se puede convertir en toda una tentación. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Miren, si alguien te maltrata, puedes encontrarte pensando en el desquite. A veces la ofensa contra alguien que amamos, entonces nos sentimos aún más furiosos, heridos y devastados. Afortunadamente Dios comprende muy bien que los humanos tenemos dificultades con las relaciones y necesitamos su ayuda, especialmente en esta área de la vida. Por eso la Biblia nos dice que si se comete un mal contra nosotros o contra alguien en nuestra vida, sin importar de quién venga ni cuán serio o dañino pueda ser, la venganza no es una opción para nosotros. Y quiero que preste atención. Aquí no dice que no habrá venganza. ¿Dice eso? No. Dice, no se venguen ustedes. Mía es la venganza. Esto es un asunto de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 10:30, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dios está diciendo aquí claramente, si hay alguien que te dañó y alguien a quien culpar, esa es mi responsabilidad, no la tuya. Descansa en mí y en obedecerme. ¿Cómo podemos obedecer cuando nuestra tendencia es tomar el asunto en nuestras manos? Romanos 12, 20 y 21 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras, en lugar de devolver el golpe, de hacer mal por mal, haz el bien. Mire, en ocasiones abstenerse de la venganza es más fácil. Lo único que tenemos que hacer es no hacer nada. Y como alguien dijera, lo contrario al perdón no es el odio, o al amor no es el odio, es la indiferencia. Está bien, pero para mí dejaste de existir. Pero aquí el Señor quiere tratar con esto. Él dice, haz bien. Haz bien. No es fácil, lo sé. Pero sé que también no es imposible. Cuando en medio de nuestras heridas hemos orado dejando a la persona y a la situación en las manos del Señor, entonces estamos libres para vencer con el bien el mal. El camino no es la venganza. Pero somos ignorantes e ingenuos si no reconocemos que nuestra respuesta típica humanamente ante el agravio es hacer todo lo que no debemos. Quedarnos en silencio, guardar resentimiento, animosidad e indiferencia. Y podemos encontrarnos hasta urdiendo la manera de manipular una situación en la que nuestro adversario quede vulnerable y entonces poder retorcerle el cuchillo verbal una vez que se lo hayamos hundido.
Nada de esto agrada a Dios, ni sirve para nada. Nos convierte en seres miserables. El Señor no nos va a pedir algo que no podamos hacer, porque Él empeñó su palabra y promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Corrie ten Boom, en una de sus conferencias, esta mujer perdió toda su familia en un campo de concentración nazi. Los vio entrar en las cámaras de gas y nunca más salir. Y en una ocasión, estando dando una de las conferencias, se encontró allí con alguien que había conocido a Jesucristo y había transformado su vida. Y ese alguien era una persona que había participado en los asesinatos de sus padres. E increíblemente, esta extraordinaria mujer fue capaz de otorgarle el perdón a ese hombre. Hay una historia realmente impresionante de alguien que, aunque no comparto su doctrina, nunca la he compartido. Cuando llegué a Estados Unidos comencé a sentir un gran respeto por él como creyente, a pesar de sus excesos. Creo que era un hombre que amaba a Dios y que intentó llevar el evangelio a tantas personas como pudo. Les estoy hablando del evangelista Gigi Ávila. Yo no sé si ustedes conocen la historia de este hombre. Una de sus hijas fue asesinada por su esposo. Y este hombre fue a la cárcel a hablar con este hombre y a decirle que lo perdonaba y le predicó de Cristo. Es fácil leerlo, ¿verdad? Es fácil ver la noticia, pero es difícil hacerlo. Sobre todo cuando el daño es contra alguien que era parte de tu vida. Pero cuando pensamos en lo que Jesús hizo por nosotros, no nos queda otra opción. Cuando reconocemos quiénes somos, y no solo lo que hicimos, sino lo que seguimos haciendo, y aún así Jesús fue capaz de amarnos y perdonarnos, y por amor someterse a semejantes humillaciones. ¿Saben qué? Ninguno de nosotros va a llegar jamás al nivel de humillación que llegó Jesús. Que Dios nos ayude a recordarlo y que ese recuerdo traiga implicaciones en nuestra vida presente para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga.